ha venido impulsando la ciudadanía para contar con herramientas de defensa y protección de las y los ciudadanos alertadores. Se consolida en 2 de los 5 ejes con los que la Secretaría de la Función Pública impulsa el combate a la corrupción: ciudadanización del combate a la corrupción y a la impunidad, y protección a los ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción. Así también, tiene origen en el Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, lanzado por la Secretaria de la Función Pública, Dr. Irmeréndira Sandoval Ballesteros, en el 2019. Se establece en el ejercicio de las mejores prácticas a nivel internacional en el combate a la corrupción, con esquemas que permiten reconocer la importancia de la ciudadanía, garantizando la aplicación de medidas de protección eficaces. A continuación, damos la bienvenida al distinguido Presidium, encabezado por la Secretaria de la Función Pública, la doctora Irmeréndira Sandoval Ballesteros. La acompañan la Coordinadora General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción, la doctora Patricia Legarreta Heines. El Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control, maestro Federico Juchim Hidalgo Gamboa. La titular de la Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción, la doctora Dálida Acosta Pimentel. El Coordinador de Acompañamiento a Víctimas y Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, el licenciado José Luis Lezama Núñez. Y el alertador de la corrupción, el ciudadano mexicano Roberto Macías, radicado en España vía virtual. También damos la bienvenida a las y los titulares de las áreas centrales de esta Secretaría, comisarias y comisarios propietarios y titulares de los órganos internos de control. En este momento se proyectará un video testimonial de una persona alertadora a la cual se le brindaron medidas de protección de acuerdo con lo establecido en el protocolo. Sufrí en mi trabajo actos de corrupción por compañeros en el mismo. Fui víctima de amenazas por no prestarme a la corrupción, en donde amenazaban a mi familia de quitarle la vida a uno de los miembros de mi familia. Durante ese momento y ese tiempo no tenía yo con quién acudir o con quiénes acudir. Es algo que describe uno caótico, temeroso, de gran incertidumbre. Yo me pregunté varias veces, ¿hice lo correcto en denunciar a estas personas estos actos de corrupción? Y yo decía, ¿hice lo correcto? Y después dije, a lo mejor me equivoqué y me hubiera quedado callada. Pero dije, no. ¿Por qué? ¿Por qué se van sobre la vida? ¿Por qué se van sobre la familia? No puede seguir esa gente haciendo situaciones que te pongan entre la espada y la pared. Para mí eran días y meses que no podía conciliar el sueño por el temor de que estas personas lo que dijeron lo llevaran a cabo. Y ustedes, como alertadores, lograron ganar mi confianza de nuevo, lograron darme tranquilidad,
de darme dirección, porque soy honesta, yo ya ni quería vivir. Yo dije, si yo me muero se acaba todo, pero estas personas me hicieron darme nuevamente el valor como ser humano, a poder integrarme nuevamente a la sociedad, quitarme completamente el temor, quitarme el miedo. Si ahorita ven lágrimas es porque recuerdo esos momentos que eran para mí agonizantes, pero ahora tengo una gran sonrisa gracias a todos ellos. Y yo invito a las personas que vivan situaciones semejantes a la mía, que se acerquen a los alertadores, porque venimos con un miedo mal infundado, que si es un acto corrupto que se da en las grandes esferas, hay personas que sí se preocupan por nosotros. Entonces yo les invito a que no tengan miedo. Y sobre todo sé que en mi país sí hay gente honesta, sí hay gente que te escucha, sí hay gente que se preocupa por ti. Gobierno de México. A continuación, hará uso de la palabra la secretaria de la Función Pública, la doctora Irmeréndira Sandoval Ballesteros, quien brindará el mensaje inicial. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y todas ustedes que acudieron a este llamado para el taller de la implementación del protocolo de protección para personas alertadoras. Es parte de una campaña de sensibilización y promoción de una de las herramientas que nos hacen estar más orgullosos en esta Secretaría de la Función Pública. Además, para mí es un gran gusto estar acompañada virtual y presencialmente de lo que siempre he dicho es mi familia institucional. Les agradezco mucho a las señoras y señores comisarios y desde luego a los destacadísimos miembros de nuestra Secretaría de la Función Pública, representantes de los órganos internos de control que están aquí presentes. Y saludo con gran agrado, desde luego, en primer lugar a la doctora Patricia Legarreta, que es la coordinadora general de esta área tan importante para nuestro relanzamiento. Fue desde el principio un área fundamental para nuestro relanzamiento de la Secretaría de la Función Pública, que es la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas a la Corrupción. Saludo asimismo al maestro Federico Juchim Hidalgo Gamboa, es al revés, es Federico Hidalgo Juchim Gamboa, me lo pusieron equivocado, pero es un hidalgo de la lucha anticorrupción y de la coordinación general de los órganos de vigilancia y control, que está aquí presente y que es un aliado esencial precisamente de este relanzamiento de la Secretaría de la Función Pública. Desde luego mi respeto y mi saludo cordial a nuestra doctora Dálida Acosta Pimentel, que es la titular de una unidad que también ha sido de avanzada en el relanzamiento de nuestra Secretaría, sobre todo en el ámbito precisamente de el alcanzar parámetros internacionales de primera línea, que es nuestra titular de la unidad de vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción y asimismo tiene a su cargo toda esta coordinación de intercambios internacionales, de transparencia, de auspicio de la rendición de cuentas, y le agradezco muchísimo también haber caminado desde el minuto cero del relanzamiento de la Secretaría de la Función Pública. Muchas gracias, Dálida. Y desde luego saludo con muchísimo gusto a nuestro coordinador de acompañamiento a víctimas y ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción, el licenciado José Luis Lezama Núñez, el encargado más concreto y directo de este gran programa que tenemos de los llamados alertadores internos de la corrupción, los whistleblowers mexicanos, a los que aludimos en nuestra participación hace unos minutos en la Asamblea General la sesión especial de combate a la corrupción de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que también tuve muchísimo honor de participar y hoy, esta mañana, esta tarde, un gran gusto de presenciar y de observar junto con todos ustedes.
La praxis administrativa es esa fusión de pues las mejores teorías de adelanto, de desarrollo de la ciencia política, de la disciplina y ejercicio del derecho, y la práctica en terreno de los mejores estándares y políticas públicas, anticorrupción, políticas públicas para implementar herramientas que nos sirvan para la mejora continua de nuestros objetivos y el alcance de las metas. Pero esa teoría, esos estándares, ese conocimiento, ese arsenal de instrumento administrativo, de ciencia política, normativo y legal, no podría aterrizarse sin el trabajo en terreno, sin el trabajo con la ciudadanía, y por ello hablamos de esa praxis administrativa, es decir, no necesitamos nada más normas, teorías y conocimientos políticos, sino voluntad de aterrizar, de salir, de desburocratizar y de ir hacia lo que nos exige, que es la ciudadanía. Ese es el verdadero secreto de lo que hemos estado haciendo desde que llegamos a esta Secretaría y de lo que queremos alcanzar, que es básicamente una nueva ética pública, mediante precisamente ese intercambio de lo mejor de la teoría con lo más esforzado de la práctica. El proceso de ciudadanización implica precisamente que los servidores públicos creen esta sinergia, este círculo virtuoso, y que se genere asimismo una alianza con el poder social que surge de los ciudadanos. Por ello, estamos muy orgullosos, yo estoy muy orgullosa de que nuestro eje rector, que fue la ciudadanización del combate a la corrupción, haya dado frutos tan importantes. Ya 2 años, en los hechos 3 años de camino en esta rescate de la Secretaría de la Función Pública y relanzamiento de la misma, tenemos resultados muy concretos que hoy vamos a valorar a través de esta experiencia de taller. Yo creo que sabemos muy bien cómo fue el pasado, no quiero hablar más del pasado, sino pensar en el presente y caminar hacia el futuro. Y yo creo que en este taller que hoy inauguramos y que generosamente Patricia y los colegas aquí acompañándonos me han invitado a inaugurar, en este taller vamos a precisamente caminar hacia esa concreción del protocolo de protección para personas alertadoras de la corrupción, que no es sino otro fruto más de lo que ya tenemos. Ya tenemos un sistema, tuvimos la convicción de empujar este proyecto de los whistleblowers mexicanos, de los alertadores internos, decíamos, porque son las personas que desde dentro nos pueden dar sus contribuciones, desde dentro de la administración pública, pero le pusimos también internos y externos, porque los ciudadanos externos a la administración pública, pero que contribuyen constantemente a nuestras tareas, pudieran también tener cabida en este mecanismo que nos propusimos inaugurar desde el principio. Entonces, por eso se llama los alertadores internos y externos. Y fuimos muy conscientes de llamarles alertadores y no la traducción literal del inglés del whistleblower, porque ustedes saben que el whistleblower tiene que ver con el dios Ejecatl en nuestra tradición azteca, que es el soplón, es el dios del viento, y el whistleblower es una mala traducción, es el soplón, pero de eso no se trata en lo más mínimo un proyecto como el que aquí está representado, sino estamos hablando de alertas, de personas que dan el toque de alerta
Y precisamente por ello un ambiente como el que está hoy aquí organizado y convocado es de lo más importante para tener esa sensibilización, romper con ideas que confunden y saber que lo que estamos trabajando aquí, como vimos en el testimonio inicial del alertador, que ha podido reconstruir la confianza en su país, la confianza en la administración pública y la confianza en estos servidores públicos que van y le ofrecen este canal de acercamiento para combatir la corrupción, como vimos con su testimonio. De eso se trata este tema de la protección para personas alertadores internas y externas de la corrupción. Entonces, pues en este taller yo les auguro que van a darse cuenta de los avances que se han dado en la materia. En términos de cifras también tenemos frutos muy importantes, porque a la fecha, durante estos 2 primeros años de nuestro gobierno con este proyecto, hemos recibido más de 5,000 alertas que evidentemente no se han concretado todas y cada una en investigaciones, porque también hay que ser muy responsables, y esa es la instrucción que han tenido mis colegas, y desde luego también la responsabilidad con que se han conducido, porque no se trata de recibir las alertas y abrir una investigación, sino de valorarlas, de que nos estén ayudando a analizarlas, o actuar de inmediato cuando se necesite la actuación para con el ciudadano. Y por ello es que las 5,000 alertas, que todas son valiosas en términos de lo que es una alerta, han devenido en 750 investigaciones que están en curso, algunas más adelantadas que otras, pero esa diferencia entre las alertas y las investigaciones también habla de una gran responsabilidad y profesionalismo con el cual se ha tratado esta información. Y por eso aprovecho la ocasión para reconocer el trabajo y la labor de la doctora Legarreta y su equipo, José Luis Lezama, y todos los miembros de esta unidad, que se han dedicado con mucha responsabilidad a analizar, sopesar las alertas para después convertirlas en procesos más cercanos a lo que ustedes como comisarios y miembros de los órganos internos de control pueden ir aterrizando. Pero las metodologías que ellos, desde la recepción de la alerta y desde el acompañamiento a los ciudadanos, han desarrollado, son dignas de reconocer, de aplaudir y sobre todo de utilizar. Y de eso se trata este taller, entonces les reconozco a todos ustedes. Es inédito pues este programa, como ustedes saben, desde hace décadas, diría yo, años. El Estado mexicano había sido signatario de convenciones internacionales de combate a la corrupción, donde todas y cada una exigen tener proyectos, procesos, leyes inclusive de protección de alertadores internos de la corrupción, y en México no se había dado cumplimiento a este objetivo, a este compromiso de Estado. Entonces, el hecho de que nuestra Secretaría de la Función Pública sea quien inaugura estos programas, estos canales y estas posibilidades, pues es algo que nos debe de llenar de orgullo absolutamente a todos los aquí presentes, porque evidentemente son construcciones que se deben de llevar a la práctica entre todos. Entonces, ustedes son pioneros junto con la Secretaría de la Función Pública de estas herramientas, de estos programas y de estos canales de participación cívica. Esta colaboración interjerárquica, diría yo, porque implica tanto la unidad de nuevo naciente en la Secretaría de la Función Pública, que es la unidad de ciudadanización, tiene muchas tareas de coordinación con las tareas que encabeza nuestro estimado maestro Federico Juchim en la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control. Siempre ellos lo tienen muy claro, ustedes también. He querido balancear las tareas que tiene la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control
con las tareas de nuestra unidad de ciudadanización y auspicio de los ciudadanos, víctimas de la corrupción que fuimos en un tiempo en este país todos. Y esta complementariedad entre la unidad de ciudadanización y la unidad de nuestros OICs, de los órganos de control y de vigilancia, es crucial para el buen camino de este proyecto de los alertadores internos, porque como ustedes saben bien, la CGOBC pues tiene ese despliegue transversal a lo largo y ancho de toda la administración pública y desde luego no se deben de quedar nada más con la cara del burócrata, controlador, asignador de la responsabilidad, sino tienen que también tener ese otro ingrediente de la ciudadanización, del auspicio y sobre todo de la oferta inmediata de la protección que en todos los ámbitos los ciudadanos nos demanden, protección laboral, protección a sus derechos cívicos más básicos, que no podemos perder de vista, una vez más volviendo al testimonio que nos inauguró el taller, es muy importante para el combate a la corrupción. Los ciudadanos se deben de sentir seguros y un ciudadano seguro en sus derechos cívicos, políticos, laborales y de todo tipo, es un ciudadano más sano y más presto para nuestra gran gesta que es combatir la impunidad y la corrupción. Entonces, para afianzar precisamente esta amalgama de experiencias dentro de las actividades planeadas, vamos a tener mucho gusto en que esta interacción de la CGOBC y la unidad de ciudadanización se consolide más y ustedes tengan mucha interacción directa con Patricia y absolutamente todos sus titulares, porque desde la unidad de ciudadanización está no solamente este tema de las alertas ciudadanas y las protecciones a los alertadores de la corrupción, sino también herramientas de la más alta importancia, como es el padrón de integridad empresarial, que se vincula directamente también a el logro de la nueva ética pública, el padrón de integridad empresarial, los whistleblowers mexicanos y desde luego las tradicionales interacciones con organizaciones sociales a través de las experiencias de Contraloría Social y de organizaciones sociales más organizadas, de ciudadanos más organizados en asociaciones cívicas que quieran participar con nosotros en este combate de la corrupción y en esta construcción de las sinergias de colaboración social y comunitaria a la cual le está apostando precisamente Patricia y el proyecto y la unidad que ella encabeza. Entonces, pues me gustaría también compartir con ustedes la reflexión de lo importante que es para una servidora, en lo personal, lo saben, esta unidad, sus proyectos, sus frutos que han dado y sus herramientas, en tres aspectos. En primer lugar, porque necesitábamos fomentar esa cultura de la denuncia, más que la inercia de la impunidad. Venimos de décadas y décadas de inercia de impunidad. Y lo que necesitábamos era generar la cultura de la denuncia y de la participación cívica, y por eso es que es tan importante este tema para mí. Se los quiero encargar de forma muy personal, muy de corazón, en términos, además de que es evidentemente nuestra obligación y nuestra responsabilidad. En segundo lugar, esto es muy importante porque se vincula con otra de las ejes centrales con el cual relanzamos esta Secretaría de la Función Pública, que es el tema de la democratización de las tecnologías más como una herramienta de los ciudadanos. El desarrollo tecnológico, como saben, ha estado a la vanguardia en esta Secretaría desde el lanzamiento del portal de nómina transparente, y así como está el portal de nómina transparente, estamos caminando día a día en bitácoras electrónicas de obra pública, en bitácoras electrónicas de seguimiento a compras, en los portales que tienen que ver
con, una vez más, estos programas estratégicos de la ciudadanización a través de los whistleblowers o los denunciantes alertadores internos y externos de la corrupción, nuestras aplicaciones que también hemos dado a conocer en muchos lugares al respecto del programa Denuncia Paisano. En fin, la democratización de las tecnologías ha sido verdadera y ha aterrizado en muchos ejemplos desde esta Secretaría de la Función Pública. Y un ejemplo paradigmático de este desarrollo tecnológico lo tenemos, y ese es el tercer elemento que también me gustaría subrayar, en el caso de actores públicos globales o internacionales, como son los ejemplos de Julian Assange, que recibió bajo pues este sello humanista que caracteriza al nuevo gobierno y directamente por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le dio un ofrecimiento de protección y de asilo político a Julian Assange desde el principio de su gobierno, evidentemente, pero hubo un momento histórico en el cual, de forma abierta y pública, ofreció asilo político a este alertador interno de la corrupción, este denunciante de los abusos de los derechos humanos a nivel internacional. Este es un ejemplo paradigmático, pues, de que estamos absolutamente en tono con la convicción de quien encabeza y dirige el Estado mexicano a través del Ejecutivo, desde el Ejecutivo. Desde luego está el otro ejemplo paradigmático de Edward Snowden, que también es un referente, digamos, de esta convicción ética de denunciar, de estar en buenas cuentas con nuestras conciencias, de estar en buenas cuentas con nuestros principios éticos, y ambos, Snowden, Assange, pues son los paradigmas de este inquebrantable valor de fomento de la denuncia y de llevar la denuncia hasta las últimas consecuencias. Aunque así como esos nombres internacionales pues ya son famosos, hay muchos héroes desconocidos en México. Siempre ha habido héroes desconocidos en México y eso es lo que nos debe de llenar de orgullo con este proyecto. Estamos dándole cabida a estos héroes que se han forzado a ser desconocidos precisamente para salvar incluso la vida, salvar la integridad de sus propias familias, pero que ya no podemos seguir permitiendo que esta impunidad rija y que debemos de aprovechar este camino y estos ejemplos, repito, tanto los mundialmente conocidos como los nacionalmente desconocidos, pero que son fundamentales para lo que estamos construyendo entre absolutamente todos nosotros. Entonces, pues me siento muy contenta, muy agradecida y muy honrada de que nos acompañen en este camino del relanzamiento de la función pública y en particular de este elemento de la ciudadanización y la construcción de la nueva ética pública que me llena de orgullo personalmente que me acompañen todos ustedes. Muchas gracias. Hace uso de la palabra la Coordinadora General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción, doctora Patricia Legarreta Heines, con el tema Institucionalización del Alertamiento Ciudadano en la Secretaría de la Función Pública. Gracias, muchas gracias, secretaria, por acompañarnos hoy para poder inaugurar este taller de implementación del protocolo. Gracias, compañeras, compañeros, todos por estar hoy aquí con nosotros. Yo quiero pues que recordemos un poco que desde hace décadas la ciudadanía, expertos académicos y académicas, entre las que se encuentra nuestra secretaria, fue pionera en impulsar el alertamiento, buscar pues mecanismos seguros de denuncia y protección, y desde ahí es que se gestó para México este sistema de alertadores con el que hoy contamos.
El proceso de construcción de un sistema de alertadores dentro de la Secretaría, desde hace más de 2 años, como ya dijo la secretaria, se ha dado en conjunto con todas y todos ustedes. Gracias a titulares de quejas y respo, contraloras y contralores, comisarios, comisarias y, por supuesto, coordinador de la CGOBC, porque gracias a todos ustedes es que contamos con este programa y que hemos podido, con los retos que tiene, ir construyendo algo que es o fue una idea en un momento y ahora pues tiene mecanismos, estamos construyendo esos mecanismos, ¿no? Este taller es parte de ese trabajo. Y bueno, juntos la idea es que podamos seguir fortaleciendo, tener estos sólidos mecanismos y poder institucionalizar este proyecto para México. Estamos también, por instrucción de nuestra secretaria, trabajando con el acompañamiento de contraloras y contralores representados en el comité redactor en una ley general de alertadores. Aquí están los representantes de contralores, está la maestra Jessica, titular del órgano interno de control de la SEP, y el maestro Héctor Yescas también presente, que ellos son quienes han estado trabajando desde, para decir de todos, muy bien, pero ellos les representan a ustedes en este comité redactor y pues les agradecemos mucho su trabajo y su paciencia junto con la ciudadanía en un proceso inédito impulsado por la secretaria de Democracia Participativa, ¿no? Llevamos ya más de 9 meses y ya casi está concluido ese proceso. Aquí está la lista de pues todos ustedes que están aquí presentes y muchas gracias por acompañarnos. El titular del órgano interno de control en Segov, en Migración, en Guardia Nacional, en el SAT, en la SEP, en el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, en el INMujeres, SADER, CENER, Semarnat, INPI, CONAFE, COFEPRIS, CONAFOR, Secretaría de Relaciones Exteriores, Politécnico, Instituto Politécnico Nacional, Instituto Mexicano del Seguro Social, INSABI y Secretaría de Hacienda. Están aquí presentes todos. Agradecerles mucho su presencia y también a quienes nos acompañan de manera virtual, porque sí hemos llegado a una conexión de creo que más de 180 personas y todos nuestros órganos internos de control están hoy aquí presentes, secretaria. Bueno, en esta tarea institucional pues ha sido clave el rol de todas las áreas centrales también, la unidad de asuntos jurídicos, la de transparencia y políticas anticorrupción, la de ética y prevención de conflictos de interés y también las direcciones generales de RESPO, de denuncias e investigaciones y de controversias y sanciones que también hoy nos acompañan. Pues ha sido un proceso experimental. Seguimos en este camino atendiendo uno a uno los casos para poder dar una atención adecuada donde cada uno de ustedes ha sido clave. Lo que queremos es poder compartir con este taller mejores prácticas y diseñar modelos más adecuados también y para eso es este taller, ¿no? Todavía hay mucho trabajo para generalizar esta confianza que hemos tenido en los canales de denuncia y en la plataforma de alertadores. Solamente quiero mencionar dos puntos que me parecen importantes. Los alertadores internos a los que hemos dado protección en distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal han destacado que aunque no encontraron los canales en sus instituciones, porque no hubo sensibilidad a sus alertas, porque no supieron procesarlas o las volvieron en su contra, tuvieron un respaldo en esta Secretaría y en los órganos internos de control. Y un ejemplo es pues el video que vimos al inicio. Y el otro punto que también me parece importante mencionar es que la Ley General de Responsabilidades había
previó la protección a denunciantes, pero dejaba al criterio de la autoridad este tema. Y gracias a la iniciativa que tuviste, secretaria, tenemos ya un protocolo de protección y eso nos respalda con un método, con una evaluación de riesgo y un área central en la Secretaría que se ocupa de este tema y que les apoya a ustedes, a los órganos internos de control. Entonces, bueno, la idea de esto es que podamos dar continuidad a este diálogo interno de nuestra Secretaría con tu liderazgo, secretaria. Es un paso más en la consolidación y la garantía de protección para personas alertadoras. Y pues sepamos que este equipo que somos es el que le está dando esto a México sin marcha atrás, ¿no? Esto ya llegó pues para quedarse. Gracias a tu liderazgo y el esfuerzo de todas y todos. Entonces, hace uso de la palabra el Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control, maestro Federico Hidalgo Juchín Gamboa, con el tema Antecedentes de protección a denunciantes en el derecho administrativo sancionador. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a todos por estar presente, a los comisarios, a los titulares de los órganos internos de control, a quienes nos acompañan por vía virtual. Saludo a los miembros del Presidium, a la secretaria de la Función Pública, doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, a quien además quiero externarle una afectuosísima felicitación por la intervención que compartimos hace tan solo unos instantes. Muchas felicidades y muy orgullosos de nuestra representante del gobierno mexicano. Muchas felicidades. En esta feliz mañana también quiero saludar a la doctora Patricia Legarreta Heines, Coordinadora General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción, a la maestra Dálida Costa Pimentel, titular de la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional de Anticorrupción, al licenciado José Luis Lezama Núñez, Coordinador de Acompañamiento a Víctimas y Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, y saludo también a la distancia al señor Roberto Macías. Sea usted bienvenido. Me encuentro muy honrado de participar en esta mesa y mi agradecimiento por la invitación. Sin embargo, se me ha impuesto un gran reto de abstracción. Debo confesar una inquietud inicial ante esta amable convocatoria. Imaginen ustedes hablar de los antecedentes de la protección a los denunciantes en el derecho administrativo sancionador. Bueno, les contaré cómo fui construyendo esta participación. La primera reflexión que me llegó fue cómo obtener la capacidad de resumir en minutos los antecedentes de una rama de derecho con más de 200 años de evolución, el derecho administrativo, que literalmente tuvo un inicio accidentado, pues en 1873 en Francia, la niña Agnes Blanco fue lesionada gravemente por una camioneta propiedad del gobierno de aquel país, la cual era conducida por funcionarios públicos y que lamentablemente concluiría en la amputación de la pierna de Agnes. En ese estado de cosas fue necesario dirimir ante el Tribunal de Conflictos de Francia cuál de las dos autoridades, administrativa y judicial, tendrá competencia para conocer de las acciones intentadas en contra del Estado, ya que de este se reclamaba la responsabilidad civil y una indemnización por 40,000 francos. En este sentido, la controversia se definió en el tenor de que el Estado no podía y no puede ser juzgado por su actividad con las mismas reglas que prevalecen entre los particulares. No, el Estado debe regirse por reglas expresas para sus actos y el de sus empleados. Pues bien, grosso modo, con tal accidente se define al derecho administrativo como un régimen exorbitante del derecho común. Es en sí un régimen específico que nos rige como servidores públicos.
Así pues, la consecuencia de este triste evento fue la identificación de la autonomía del derecho administrativo. Curiosamente, debo destacar que esta historia, que se constituye como piedra angular de esta rama especializada, conjuga dos premisas fundamentales que convergen en el motivo de nuestra reunión esta mañana. El primero es en sí el derecho administrativo y el segundo es precisamente la protección que debe existir del gobierno hacia sus administrados. Esta protección incluye, desde luego, el mal actuar de sus servidores públicos, de sus empleados. Pues bien, la siguiente escala en este recorrido es por la legislación mexicana sobre este tema en particular. Me referiré entonces a la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, promulgada en el año de 1982. En ella se reguló la protección a denunciantes de la siguiente forma. En principio, se impuso la obligación de que las dependencias y entidades de la administración pública establecieran unidades específicas a las que el público tuviera fácil acceso para que cualquier interesado pueda presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, a través de los cuales se estaría iniciando el procedimiento disciplinario correspondiente. Asimismo, se reconoció el deber que tienen todos los funcionarios de respetar y hacer respetar el derecho a la formulación de las quejas y denuncias. De igual manera, en esta ley se señaló que los servidores públicos deberían evitar molestias indebidas al quejoso con motivo de la presentación de su denuncia, señalando la responsabilidad en los que incurrirían los empleados del gobierno que evitaran la presentación de estas quejas o realizaran cualquier conducta injusta o indebida que lesionaran los intereses. Posteriormente se promulgó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que en este breve recorrido que conduzco obviaré su análisis, dado que no presentó, desde mi perspectiva, avance alguno en esta materia. Finalmente llegamos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que por ser norma vigente, sin duda será parte de la capacitación de los talleres. En resumen, les quiero compartir que mi inquietud inicial de poder reflejar en breves instantes un tema tan relevante como es la protección a los denunciantes se disipó rápidamente, al advertir que si bien el derecho administrativo tiene mucha historia, lo cierto es que el mecanismo protector que nos ocupa no ha seguido el mismo nivel de evolución. Precisamente por ello, reconozco el esfuerzo que encabeza nuestra secretaria al implementar todo un sistema que provee el resguardo de los denunciantes y de los alertadores. Me parece, sin temor a equivocarme, que en nuestro país la protección a los denunciantes ha sido incipiente hasta ahora que se ha generado un protocolo específico para tales efectos. Incluso no se puede soslayar el hecho de que se formuló una gran reforma constitucional en el año 2011, cuyo eje fundamental fueron los derechos humanos. Tal situación provocó una gran deuda del derecho administrativo con el nuevo paradigma constitucional. Pues bien, este protocolo, cuyo conocimiento será materia de capacitación, representa los primeros pasos de una labor compleja que evoluciona la visión jurídico-administrativista en su vertiente sancionadora, a efecto de proveer mejores herramientas en las investigaciones y, desde luego, y por supuesto, de protección. Por ello, y con plena confianza de que todos los presentes y los futuros estudiantes de este tema, sin duda alguna, sabrán de la relevancia que esto nos representa como autoridades. Por ello, les pido acudir a estos talleres y no escatimar esfuerzos para la implementación del protocolo. Por su atención, muchas gracias. Para continuar, hace uso de la palabra la titular de la Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción, la doctora Dálida Costa Pimentel, con el tema Compromisos Internacionales de Protección a Denunciantes. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas, en especial saludar a nuestra
secretaria, la doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, y también sumarme a las felicitaciones por su intervención y posicionamiento en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en su sesión especial está dedicada totalmente al combate a la corrupción, pero sobre todo también reconocer la visión y el liderazgo que tuvo la Secretaría de la Función Pública a través de la doctora en todas las reuniones preparatorias que se realizaron en todos estos meses, y la influencia de que los temas que esta Secretaría está relanzando, como se relanzó desde el inicio del gobierno, como es el de alertadores internos, estén plasmados en la declaración política que se está por aprobar en estos días. Entonces, muchas felicidades y un reconocimiento. Saludo a los integrantes de este honorable presidium, a la doctora Patricia Legarreta, coordinadora general de Ciudadanización y Defensa de las Víctimas de la Corrupción, al maestro Federico Hidalgo Juchín Gamboa, nuestro coordinador general de órganos de vigilancia y control, también a el licenciado José Luis Lezama, coordinador de acompañamiento a víctimas y ciudadanos de alertadores internos de la corrupción en esta secretaría, y un gran saludo en la distancia al señor Roberto Macías, quien nos acompaña en vía remota. Aprovechar y saludar a todos los integrantes de nuestros órganos internos de control, de nuestros comisariatos, y a todos los colegas de esta secretaría, y a quienes nos acompañan tanto de manera virtual como de forma presencial. Agradecer también la invitación a este importante evento. Sin duda, las intervenciones que me han precedido han sido pues muy interesantes y han abordado desde diversas aristas la relevancia de contar con una legislación y con sistemas efectivos para la protección y el auspicio a la protección de las personas alertadoras de la corrupción, los también llamados whistleblowers. En mi caso abundaré y trataré de hacerlo muy brevemente lo relacionado a la esfera internacional. En las últimas décadas se ha incrementado el reconocimiento a nivel internacional de la importancia de la protección a la denuncia y a los alertadores de la corrupción. Al 2017 había un total de 59 países alrededor del mundo que contaban ya sea con una legislación específica en materia de protección a whistleblowers, o en su caso con disposiciones contenidas en sus dispositivos jurídicos para proteger la denuncia. En este sentido, en la década de 1990, en los primeros años del siglo XXI, el Estado mexicano firmó y ratificó 3 instrumentos jurídicos internacionales en materia anticorrupción, de los cuales forma parte. Estas 3 convenciones, que trataré muy brevemente, suponen para el gobierno mexicano un compromiso de trabajo en los procesos de homologación de su legislación nacional en temas legales, administrativos, entre otros. Las primeras de estas convenciones fue la Convención Interamericana contra la Corrupción, la cual fue firmada por México el 26 de marzo de 1996 y fue ratificada por el Senado en junio de 1997. El artículo 3 de esta convención establece que los estados parte convienen en considerar medidas destinadas a establecer sistemas que exijan a sus funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre actos de corrupción en la función pública de los cuales tengan conocimiento. Asimismo, y de manera particular, esta convención prevé la adopción de sistemas para proteger a sus funcionarios públicos y ciudadanos también particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad conforme a la Constitución y a su marco jurídico interno. Es importante destacar que en el marco del mecanismo de seguimiento de implementación de esta Convención Interamericana, el MESICIC, durante años a México se le recomendó fortalecer sus sistemas para proteger a sus funcionarios públicos y ciudadanos particulares en las denuncias y alertas de corrupción. Estas recomendaciones emitidas en ese entonces consideraban que México debía adoptar a través de la autoridad correspondiente una regulación integral sobre esta materia, incluyendo la protección a denunciantes o alertadores de conformidad con su marco jurídico.
Entre otras, voy a señalar algunas particularidades de estas recomendaciones. La primera, que tenían que establecer medidas de protección para quienes denuncian actos de corrupción que puedan estar o no tipificados como delitos y que puedan ser objetos de investigación, tanto en el ámbito judicial como administrativo. La tercera, medidas de protección orientadas hacia la protección de la integridad física del denunciante y de su familia, así como su situación laboral. También medidas, pedía esta recomendación, se establecieran de simplificación en las solicitudes de protección y de protección a testigos, también establecimiento de programas de protección a testigos que otorgaran a estos garantías previstas para los y las denunciantes, y también establecía la importancia de facilitar esta cooperación internacional en todo lo que mencioné anteriormente. Por su parte, la Convención para el Combate al Cohecho de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo, firmada por México en noviembre de 1997, desde 2009 el Consejo de la OCDE ha estado emitiendo diversas recomendaciones, o sea, desde 2009, referentes a la implementación de leyes que fomenten la protección, a la denuncia y a la alerta de actos de cohecho internacional. Destaco y menciono muy brevemente algunas: que existan sistemas fácilmente accesibles para denunciar a las autoridades competentes en presuntos actos de cohecho, ya sea realizado por servidores públicos nacionales como extranjeros, que existan medidas adecuadas para proteger contra actividades discriminatorias o disciplinarias a empleados del sector público y del sector privado que denuncien también de buena fe estos actos. Asimismo, México también se adhirió a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, también denominada Convención de Mérida, fue firmada aquí en la ciudad de Mérida en el año 2003, la cual entró en vigor en 2005. Dicho instrumento jurídico internacional se destaca entre los demás por contener el mayor número de estados partes que asumieron un compromiso en combate a la corrupción. De manera concreta, el artículo 33 de la Convención de Mérida, que establece, versa sobre la protección a los denunciantes, contempla el compromiso de los estados partes de incorporar en su ordenamiento jurídico las medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante autoridades competentes de buena fe cualquier hecho relacionado a los delitos tipificados en esta convención. Sin embargo, a pesar de que estas convenciones internacionales anticorrupción que habían sido signadas, estamos hablando desde la década de los 90, por el Estado mexicano, se establecían estos compromisos muy específicos para establecer el auspicio y mecanismos efectivos para la protección de denunciantes y de las personas que alertan o informan sobre actos de corrupción. Nuestro país había tenido una gran deuda internacional en la implementación de dichas disposiciones. Venturosamente, por fin México está avanzando en el cumplimiento de estos citados compromisos internacionales, gracias sobre todo al liderazgo de nuestra secretaria, que con su visión ha implementado, impulsado lo que es el sistema de alertadores internos y externos de la corrupción, y también que se han emitido desde esta secretaría diversas disposiciones, tales como los lineamientos, y en este caso el protocolo, el cual es materia el día de hoy de la inauguración de estos talleres. Aprovecho para señalar que en el ámbito de la cooperación internacional tenemos instrucciones claras de la secretaria de seguir fortaleciendo la cooperación internacional en este tema, y justo este sistema de alertadores se basó y abrevó de las mejores prácticas internacionales. Entonces, eso es algo que celebrar y que ya estamos dando cumplimiento a estas recomendaciones y que vamos en buen puerto y en buen camino hacia una ley general de alertadores de la corrupción. Muchísimas gracias. A continuación, el ciudadano Roberto Macías, alertador mexicano residente en España, nos hablará de la importancia de mecanismos de protección para personas alertadoras de la corrupción.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? Perfecto. Quiero empezar dando un agradecimiento a los distinguidos miembros del Presidium y las personalidades que hoy nos acompañan. Quiero agradecer especialmente a la doctora Irmeréndida Sandoval y al destacado equipo que le apoya en estos importantes retos nacionales. Es un honor poder intervenir en la celebración de este taller para aportar la voz de una víctima de una trama de corrupción en España. Pretendo con mi intervención reconocer la trascendental tarea que están realizando para luchar contra el fraude y la corrupción y salvaguardar a las personas que deciden alertar dichos actos ilícitos que socavan los pilares de nuestra democracia. Sin más preámbulos, comienzo con mi intervención. La Divina Comedia del escritor Dante Alighieri se divide en 3 partes o cánticos: el infierno, el purgatorio y el paraíso. Mi intervención también será un recorrido por un terrible infierno, un doloroso purgatorio y un paraíso que aún lejano empieza a vislumbrarse. Este es el camino peligroso y lacerante que enfrentamos las personas que alertamos casos de corrupción en muchas regiones del mundo. En mi caso, sin darme cuenta, abrí las puertas del infierno en la primavera del año 2006, al comenzar una relación laboral con el influyente sindicato de la Unión General de Trabajadores. Durante más de 6 años estuve vinculado al área de administración y de recursos humanos, prestando mis servicios en la central de compras donde empezó a gestarse un fraude millonario. ¿Podría por favor prender su cámara? Por eso. ¿Podría por favor prender su cámara, Roberto Macías, por favor? ¿Activar mi cámara? Sí, por favor. Pensé que estaba un segundo. Ahí ya lo vemos. Perdón. Muchas gracias. Perdón. Así es como en la primavera del año 2013 pude revelar a los medios de comunicación documentación interna que probaría la existencia de un fraude sistemático con facturas falsas, cobros de mordidas, gastos injustificables y escandalosos. Gracias a dichas revelaciones públicas, la sociedad pudo conocer las distintas vías de financiación ilícitas de la mayor organización sindical en España. Incluso llamaron la atención al New York Times, que en el mes de diciembre del año 2013 dedicó una columna titulada "El gran sindicato español se enfrenta a una investigación por el mal uso de la financiación", firmada por Rafael Minder. Había abierto la caja de los truenos y todos en ese momento hablaban del escándalo de las facturas falsas de UGT. Fueron tantos los titulares, columnas de opinión, reportajes, debates políticos y en redes sociales que la justicia y la administración pública se vieron obligadas a actuar ante la alarma social generada. Hoy, 7 años después, siguen dando titulares a la prensa. Se trata de un escándalo que nunca acaba. Por supuesto que no fue fácil tomar la decisión de revelar una trama colosal de corrupción. Fueron días de intensas reflexiones personales, eternas deliberaciones familiares sobre las consecuencias que podría tener en nuestras vidas informar. Dilatadas horas de investigación sobre la mejor forma de proceder y no sufrir ningún tipo de represalia. Tenía mucho miedo y ansiedad en esos días, pues no quería convertirme en un mártir ni destrozar el futuro de mi familia ni poner en riesgo nuestro humilde patrimonio. Pero tampoco quería que mis miedos fueran el impedimento para que la falsedad, la impunidad y la corrupción en un sindicato continuaran a perpetuidad. La decisión estaba tomada. Acudiría a la prensa para salvaguardar mi integridad y mantener el anonimato. Así que me di a la tarea de investigar y buscar periodistas de investigación con un criterio específico, que no tuvieran ningún tipo de relación o conexión con el sindicato o con su partido político hermano, que en ese momento llevaba más de 30 años gobernando nuestra comunidad autónoma. Una difícil elección, pues el poder político y sindical tienen muchos tentáculos y algunos periodistas también a su servicio. Tuve la suerte y la fortuna de contactar con don Pedro de Tena, un veterano periodista que se interesó por el correo que le había escrito, firmado bajo el seudónimo de Pablo Iglesias. La elección de ese nombre no fue casualidad, pues se trata del nombre del fundador del PSOE y la UGT.
y mi objetivo secundario buscaba alcanzar la regeneración del sindicato y depurar a la corrupta cúpula sindical. Pedro de Tena se convirtió en mi guía y protector, al igual que Virgilio Condante, él que había sufrido en sus carnes la persecución política por sus artículos contra el gobierno andaluz, sabía que entraba un terreno pantanoso, oscuro y lóbrego. Sabía muy bien que al abrir la cloaca sindical desatarían a la rabiosa jauría para localizarme. Su primera indicación fue que mantuviera el anonimato, que siguiera reportándole bajo el seudónimo y que a partir de ese momento no volviéramos a hablar para evitar ser escuchados. Con 33 años era tan inexperto y vulnerable en estas cuestiones de seguridad que de pronto había entrado de golpe en un mundo sombrío y tenebroso. En el año 2013 pocos datos o referentes había sobre alertadores de corrupción. Así que me tocó ser un humilde pionero que empezó una lucha contra un sistema con sus limitados medios, recursos e intentando no ser casado. Al cobrar más repercusión el escándalo de la financiación sindical, se sumaron otros medios recomendados por Pedro de Tena y tenían una única condición para acceder a la información: proteger a su fuente. Así, la información fluyó en las principales redacciones, ABC, El Mundo, La Razón, excepto el diario El País por sobradas razones. Y debo confesar que la protección periodística fue exquisita, haciéndome sentir en todo momento arropado, protegido y seguro. Fue tal el aluvión de datos que el líder sempiterno de la organización, Manuel Pastrana, descartó su reelección en mayo del año 2013. Este se vio obligado a renunciar a su cargo acorralado por la prensa. Su sucesor, Francisco Fernández Sevilla, corrió la misma suerte y en noviembre de ese mismo año presentaría su dimisión como secretario general ante el inicio de una reclamación de varios millones de euros por parte del gobierno andaluz. Hoy sabemos que le reclaman más de 40 millones de euros y 200 millones de euros en fianzas a los procesados, cantidades que han sido solicitadas por la Fiscalía. Mi suerte finalmente se acabó en enero del año 2014, después de que la dirección del sindicato iniciara una investigación interna que incluyó interrogatorios inquisitoriales a trabajadores, peritajes informáticos, auditoría al software de gestión, análisis de la documentación publicada, llegando al punto de contratar a una empresa de contraespionaje informático, Forest Digital, para localizar las denominadas fugas de información, que sirvieron para finalmente detectar al informante. Entré al infierno empujado por una organización que puso todo su empeño y recursos en localizar a la persona que alertó a los medios de comunicación. La estrategia era más que evidente: silenciar a la persona que estaba dando a la prensa datos exactos y documentación considerada como secreta y confidencial. También buscaban lanzar un mensaje a posibles navegantes para que se mantuvieran en silencio. Interpusieron una querella criminal con un delito de revelación de secretos y daño al honor, por el que me solicitaban una pena de prisión de 4 años y el pago de 60,000 euros. De forma extraña, con unas pruebas de parte y un informe plagado de irregularidades que la jueza no detectó, sirvieron para ordenar la entrada y registro de mi domicilio el 13 de enero del año 2014. Entraba en el primer círculo del infierno de forma abrupta. La paz y tranquilidad de mi hogar se vieron violentadas con un registro en mi domicilio legalmente autorizado. Una comitiva judicial auxiliada por la policía científica llamada Sirene. Los agentes actuantes me explicaron que en virtud de las informaciones en prensa y de las denuncias presentadas por una asociación civil, estaban investigando las posibles fuentes de financiación ilícitas del sindicato y que tenían conocimiento que la dirección del sindicato acababa de emprender acciones legales en contra, por lo que me pidieron cooperar en sus investigaciones. Esa misma mañana presté declaración en calidad de testigo de la causa.
Posteriormente, los medios tuvieron acceso a dichas declaraciones y consideraron mi testimonio clave en las pesquisas. Sin embargo, me quedé en tierra de nadie. Por una parte, la acusación particular y el fiscal anticorrupción consideraban que no era alertador de nada, pues no había acudido a la policía, fiscalía o juzgados y por lo tanto simplemente había utilizado datos privados con fines espurios. Por otra parte, una jueza que intentaba alcanzar la verdad, apoyada en mis declaraciones y revelaciones públicas, era bloqueada y boicoteada por sus propios compañeros. Cabe destacar que hasta 6 recursos interpuso la Fiscalía Anticorrupción para apartar a la magistrada Mercedes Zelaya de la investigación contra el sindicato. Tiempo después diría en una conferencia, el gobierno elige al fiscal general del Estado y a los anticorrupción. El gobierno está presente en todos los casos de corrupción. Y finalmente añadió que los fiscales son implacables en los delitos comunes, pero no se comportan de la misma manera en casos de corrupción. Yo no podía quedarme de brazos cruzados ante una injusticia que se estaba cometiendo. Así que me vi condicionado a renunciar a la protección que me daba el anonimato con la reflexión siguiente: ¿para qué quiero disfrutar del anonimato si me están atropellando? Permanecer en silencio hubiera sido contraproducente, pues en la oscuridad los demonios son más fuertes. Tuve que sacrificar mi identidad y llevar mi vida privada a la luz para lograr cierto blindaje social y garantizar mi seguridad personal y familiar. Tuve mucho miedo al grado de ser incapaz de salir a la calle por temor a sufrir cualquier tipo de agresión. No era mi objetivo quedarme atrapado en el infierno, pues la vida me enseñó a luchar y enfrentar la adversidad, por lo que empecé una ofensiva mediática y social. Los medios de comunicación empezaron a contar el proceso penal que enfrentaba y las irregularidades que detectaban, siendo todo esto conocido socialmente como la Casa de Brujas de UGT. Es una estrategia que resultó positiva en cierto sentido, pues me permitió conocer a otros alertadores y unificar nuestras fuerzas, experiencias y recursos que nos permitieran resistir el acoso de los poderosos. Entraba así a un purgatorio que duraría 6 años más, y digo purgatorio, pues tocaba pasar por un largo y dilatado proceso de desgaste físico, económico, emocional, sin trabajo, sin recursos, sin medios económicos para subsistir ni poder defenderme. Estas son las dolorosas asimetrías que fabrican las tramas de corrupción. Dice, además, la organización defendía a los miembros que les son leales y mantenía y les pagaba sus abogados, los mantenía en las estructuras, les concedía prácticamente el perdón y la gracia, mientras que en mi caso me quieren ver hundido y en la más absoluta miseria. Es con la muerte civil con la que quieren castigarme por haber revelado sus actos ilegales. Durante este purgatorio he podido recomponerme con la ayuda de la sociedad civil y activistas que creen que es posible otro sistema más justo, transparente y decente. En compañía de otros alertadores empezamos a exigir cambios sustanciales en la legislación nacional y europea. Demostramos que con nuestras alertas se pueden recuperar activos, prevenir el fraude y generar una cultura para combatir la execrable corrupción y otras prácticas abusivas. Y en este sentido, la sensibilización social fue fundamental para mover la pesada maquinaria europea. Provocamos que la sociedad se movilizara para exigir una ley integral de protección de alertadores. Presentamos nuestras iniciativas a grupos políticos, reclamamos en las calles y en las redes sociales la protección de los poderes públicos. Y todo este trabajo rindió frutos con la aprobación de la Directiva Europea 1937-2019, vigente desde el 17 de diciembre, relativa a la protección de personas que alerten infracciones al derecho de la Unión. Ese día es cuando empecé a darme cuenta que el paraíso estaba más cerca. Un día especialmente emotivo y especial, pues la fuerza del derecho de la Unión empezaba a posicionarse de nuestra parte. Aunque estábamos cada vez más cerca del paraíso, sigo instalado en el purgatorio. Pues la jueza que en mayo del año 2020 resolvió mi caso me ha condenado a 2 años de prisión, al pago de costas, al considerar que no podía beneficiarme de los nuevos derechos, pues dicha norma no había sido transpuesta al ordenamiento jurídico español. En la apelación vuelvo a solicitar que se me aplique la directiva de alertadores y cesen las represalias que he sufrido durante 8 años. Aquí debo de reconocer al equipo legal que me ha asistido estos años, Rogelio Vargas y Francisco José Sánchez del Águila, por jugársela todo en mi defensa.
pero hay más datos que nos invitan a creer que es posible alcanzar el paraíso para los alertadores. Por ejemplo, el día de hoy, con la implementación del protocolo de protección para personas alertadoras de corrupción, contamos ya con un instrumento realmente útil y eficaz para evitar las posibles represalias contra las personas que decidan informar de irregularidades graves como lo son el cohecho, el peculado y el desvío de fondos públicos. En México, las personas cuentan con un escudo sólido para garantizar la integridad y seguridad de los alertadores. Desde mi perspectiva, el protocolo cumple con los estándares internacionales que demandamos todas las personas que somos víctimas de la corrupción. Pues lo que buscamos es, como dice Joaquín Sabina en su canción Noche de Bodas, es que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena. Las medidas que recoge el protocolo son realmente las adecuadas y forman parte de las exigencias que reclamamos también en este lado del charco. Medidas que sin duda acercarán a las personas al paraíso y que nos invitan a creer que es posible que denunciar por los canales oficiales es seguro, es rápido y es fiable y sirve además para acabar con la corrupción y la impunidad. Yo quiero agradecerles que me hayan permitido ver el paraíso que han construido con su trabajo y esfuerzo para que las personas alertadoras de corrupción en México no sufran ningún tipo de represalia. Finalizo finalmente mi intervención agradeciéndoles infinitamente su atención y deseándoles el mayor de los éxitos en esta importantísima tarea. Muchísimas gracias a todos. Para terminar con las intervenciones, hace uso de la palabra el coordinador de acompañamiento a víctimas y ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción, el licenciado José Luis Lezama Núñez, con el tema Agenda de Capacitación y Campaña de Difusión del Protocolo de Protección. Buenas tardes, integrantes del Presidium, doctora Irma Heréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, muchas gracias por inaugurar nuestro programa de capacitación y nuestra estrategia de difusión del protocolo, muchas gracias. Maestro Federico Juchín, coordinador general de órganos de vigilancia, muy agradecido por su presencia también. Doctora Patricia Legarreta, mi jefa, también muchas gracias por considerar mi participación. Doctora Dálida Costa, con los antecedentes que tuvo a bien compartirnos, personas titulares de órganos internos de control, tanto que están conectadas como que nos acompañan aquí, de unidades centrales. Muchas gracias por su presencia. De manera muy puntual, vamos a presentar el calendario de capacitación, que lo pueden ver que estamos siguiendo la sectorización de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia, empezando el día de mañana con el sector Salud, Trabajo y Seguridad Social. Muchas gracias, maestra Paola, por ayudarnos con la convocatoria y sabemos que nos va a salir muy bien la actividad. Vamos a trabajar con titulares de órganos internos de control, con las instancias investigadoras y con las personas delegadas y comisarias públicas. El equipo de facilitación de los talleres somos tanto el equipo de la coordinación general, la coordinación de acompañamiento, también contraloras y contralores que tienen experiencia implementando medidas de protección y también personas especialistas de la ONU, especialmente de la oficina dedicada al combate a la corrupción, la ONUDC. El temario de capacitación, tenemos 7 módulos, vamos a llamarle. Es importante que conozcamos el marco internacional y el enfoque de derechos humanos, por lo que nos comentaron tanto la doctora Acosta como el maestro Juchín. Digamos una reflexión entre las medidas de protección y las medidas cautelares, ya en específico los principios y la metodología del protocolo de protección, lo que hacemos en la Coordinación General de Ciudadanización, que es la evaluación de riesgo, los factores que debemos considerar en la implementación de medidas de protección, algunas estrategias originadas en la práctica, tanto en nuestra área como en los propios órganos internos de control para una implementación exitosa de medidas de protección, y finalmente un tema transversal que es el resguardo de la información y el tratamiento de los datos confidenciales. Además de tener interacción con ustedes, pues queremos generar o retroalimentar con el diálogo para hacer un manual de operación, para aterrizar todavía más el protocolo
en la operación concreta de los órganos internos de control y de nosotros mismos como una actividad que nos involucra a la Secretaría como tal. Entonces, ese es el programa, con todo gusto lo compartimos. Y por otra parte, las infografías, aquí agradezco al licenciado Raimundo Alba, que por acá anda y siempre nos está apoyando en la parte de diseño, en la parte incluso conceptual. Muchas gracias. Como saben, ya tenemos estamos enriqueciendo el stock de materiales para que nos ayuden dando a conocer estas infografías. La primera, bueno, que es alertadores; la segunda, tipos de medidas de protección; la tercera, las características de las medidas de protección y su proceso de implementación; y el papel de las instancias investigadoras, que pues aquí digamos que el engranaje mínimo pues es una configuración tripartita, pero puede llegar a ser más compleja. Entonces, este es el material que también vamos a poner a su disposición para que hagamos una difusión extensa, justo para que personas que viven situaciones tan extremas como Roberto o como la persona pues que nos ayudó grabando su testimonio, que fue beneficiada con medidas de protección de la Secretaría de la Función Pública, pues tengan este tipo de herramientas que son para las y los ciudadanos. Muchas gracias. Agradecemos la asistencia presencial y virtual de todas y todos. Para dar por finalizado este evento, se realizará la fotografía oficial. Agradecemos a los participantes que nos acompañan vía remota. Encienda sus cámaras. Gobierno de México.